¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Postgres. El día de hoy ya tenemos el último video sobre Postgres.com. Hemos recibido algunas consultas que vamos a responder en este video. Los recibimos en el primer y en el segundo video. Y eran justo sobre parámetros que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a aprovechar para responder eso. Vamos a compartir la pantalla. Hoy día estoy con el polo de los Minions. Hemos amanecido felices el día de hoy. Vamos a ver entonces, vamos a compartir la pantalla. Y como siempre, vámonos a nuestra consola. Ok, ya no vamos a ver dónde abrimos el Postgres.com ni dónde está localizado. De hecho, si están usando diferentes sistemas operativos, consulten los videos de instalación de Postgres en CentOS, en Ubuntu y en FreeBSD que hemos publicado. Les voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que puedan ver dónde se localizan las cosas. Voy a empezar, antes de que nada, comentando el tema de las unidades en los parámetros, porque lo que vamos a ver el día de hoy se va a utilizar bastante esto. En la mayoría de los casos, voy a ampliar un poco el tamaño acá de las letras, en la mayoría de los casos, los parámetros son números enteros sencillos, o números de puntos flotantes sencillos, que no requieren mayor precisión sobre en qué unidad están. Pero cuando los parámetros tocan o bien el tema de memoria o bien el tema del tiempo, nosotros podemos especificar el tamaño de ese, ¿cómo se llama? La unidad de ese parámetro, ¿ok? Básicamente mucho de lo que vamos a ver el día de hoy va a estar en unidades de tiempo, pero creo que se entiende bien en unidades de memoria. Cuando ustedes especifican una memoria y le ponen MB al costadito del número, significa que está en megabytes. GB en gigabytes, TB en terabytes, ¿no? Igualito en el tema del tiempo, si ustedes a un tiempo le especifican, por ejemplo, la S quiere decir que está en segundos, el min en minutos, el H en horas, ¿no? Para los parámetros que requieren ajuste de unidad de tiempo, si ustedes no ponen la unidad de tiempo, normalmente se toma en segundos, ¿ok? Pero, como ustedes se pueden dar cuenta, algunos de los parámetros van a requerir ser un poquito más finos sobre eso, y ya hablamos en milisegundos y en microsegundos, ¿no? Entendiendo que 1000 milisegundos es igual a un segundo y 1.000.000 de microsegundos es igual a un segundo. Si es que no estoy mal, especialmente en el tema de los microsegundos, que no me queda en estos momentos tan claro en la memoria. ¿Ok? Así que vamos a empezar a ver algunos de los parámetros adicionales en el Postgres.conf que vamos a tocar el día de hoy. Yo estoy acá con mi plagio al lado porque no puedo recordar tantos parámetros, pero siempre hablaré de aquellos que he tocado principalmente. Y de hecho nos llegó una consulta sobre el tema de las conexiones, y es que un amigo escribía que las conexiones se les estaban cayendo, o sea, él se conectaba a la base de datos y sin que hubiera un problema la conexión se caía. Esto se debe a veces a temas de estabilidad de red, y en algunos casos, por ejemplo, los proveedores de internet tienen medidas de seguridad para no abusar del tráfico y cosas así, que hacen que nuestras conexiones remotas hacia un servidor se caigan. De hecho, yo tengo esos problemas. Yo tengo el servicio de una empresa de comunicaciones muy grande acá en el país, que es muy buena, es muy estable, pero tiene esas limitaciones, digamos, ¿no? Se suelen cortar las conexiones por configuración de la red de ellos. Así que he tenido que más de una vez modificar los parámetros de TCP settings, ¿ok? Vale mencionar dos cositas en el tema de TCP settings. La primera es que lo que vamos a hablar hoy día vale en conexiones Linux-Linux, ¿ok? Lastimosamente con Windows esto es muy bajo de poder optimizarse, digamos. De hecho, no puedes optimizarlo, ¿ok? Por las propias limitaciones de un sistema operativo que bueno,
¿ok? Pero en el caso de Linux esto es válido. Y lo otro a tomar en cuenta es que esto funciona en conexiones directas hacia la base de datos, pero si por ejemplo ustedes se conectan vía SSH a un servidor y desde el SSH ya entran a una sesión PSQL, pues el problema que van a tener no es, digamos, la caída de la conexión del cliente Postgres, sino la caída de conexión del SSH. Entonces tendrían que hacer un tuning del SSH para asegurar que el SSH siempre esté libre para que la conexión interna que ustedes abren funcione. Pero si ustedes hacen un PSQL desde casa, ¿ok? Hacia un servidor remoto apuntando al puerto que tenga configurado Postgres, que por defecto ya sabemos es 5432, estos parámetros cobran mayor importancia. ¿Ok? O desde su aplicación, o desde su pool de conexiones, o desde su capa de lógica de negocios, bueno, lo que sea que configure la conexión hacia la base de datos. Entonces, vamos a explicar estos 4 parámetros, ¿ok? Y el primero es el TCP Keeps Alive, ¿sí? Idle, ¿ok? ¿Qué cosa significa eso? Bueno, esa es la cantidad de tiempo en que si la base de datos no detecta que hay tráfico de red entre el cliente y la base de datos, envía un mensaje para ver si es que está viva la conexión. O sea, imagínense que ustedes se conectan a la base de datos desde el PSQL, desde su estación de trabajo, se conectan a la base de datos y simplemente lo dejan ahí conectado y no hacen nada. Pues ese no hacer nada, la base de datos lo detecta como que no hay flujo de tráfico en la red porque no están enviando nada ni están recibiendo nada. Pero para ver si la conexión está viva, la base de datos va a enviar cada cierto tiempo un mensaje que debe ser respondido por el cliente. El cliente lo toma y lo responde. ¿Ok? Si el cliente no responde, entonces quiere decir que la conexión se ha caído y hay que cerrar la sesión. ¿Ok? Entonces, ese tiempo que transcurre en que el cliente no hace nada, ¿ok? Y la base de datos tiene viva la conexión, entonces ese es el tiempo máximo que nosotros podemos especificar en TCP Keeps Alive Idle, ¿ok? Y como verán, está en segundos, pero si ustedes le ponen la unidad de medida, también pueden bajarlo a microsegundos, ¿no? O milisegundos. Y si no se hace eso, entonces se toman los valores por defecto del sistema, que en este caso es una conexión cifrada hacia el otro lado, por lo cual tendrían que ver ustedes su cliente de red, o sea, los parámetros de red que están usando, qué valores tiene, para poder utilizar eso, para poder saber qué valor está utilizando la base de datos. ¿Ok? Para el amigo que justamente nos escribió que la conexión se establece y se cae, pero después la puedo establecer sin ningún problema, probablemente esta sea uno de los parámetros que debe especificar, como para decirle, oye, ¿sabes qué? Cada 5 segundos pregunta, o sea, dile a la base de datos que le pregunte al cliente si está vivo y el cliente debe transmitir algo. Si el proveedor de internet ve que no hay tráfico, seguramente va a cortar la conexión, pero ese intercambio de mensajes va a decirle al proveedor, no, acá están transmitiendo datos, por lo tanto no puedo cerrar la conexión. Ok, ahora, vamos a saltarnos un parámetro. Luego tenemos el Keeps Alive Count, que lo que significa es cuántas veces voy a preguntarle al cliente si es que está vivo. ¿Ok? Ya sabemos que la base de datos le va a preguntar al cliente, oye, ¿estás vivo? Oye, ¿estás vivo? Oye, ¿estás vivo? Y eso lo va a hacer, ¿cómo se llama? Si es que no encuentra tráfico de red. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces se va a dar eso? Bueno, eso se va a especificar acá. Entonces, nosotros podemos hacer que la base de datos, por ejemplo, mande 10 mensajes, ¿ok? Antes de determinar que se ha dado un timeout, ¿ok? O sea, que simplemente no hay conexión. Entonces, vamos sumando la cantidad de veces que preguntamos por el tiempo en el cual nosotros vemos que no se mueve nada y que iniciamos la cantidad de preguntas. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre pregunta y pregunta? Porque de acá dice, no tengo tráfico. Ok, hay que preguntar 10 veces. ¿Cada cuánto tiempo vamos a preguntar? Está acá. Ok, entonces, si nosotros ponemos
5 preguntas, y acá ponemos que se den en un intervalo de 25 segundos, o perdón, de 5 segundos, quiere decir que durante 25 segundos vamos a estar intentando, o la base de datos va a estar intentando conectarse con el cliente. ¿Ok? Ahora, estas son señales de estoy vivo, para que el canal siempre esté funcionando, para que cuando nosotros no hacemos nada, la conexión no se muera así misteriosamente. ¿Ok? ¿Cuándo se muere la conexión? Cuando la base de datos dice, mira, me es imposible ya hacer algo, pasaron no sé, vamos a poner que acá dijimos 30 segundos. Después de 30 segundos empecé a preguntar. Después de 30 segundos, cada 5 segundos pregunté 5 veces. Entonces ya pasaron 55 segundos, ¿no? ¿En qué momento ya la base de datos dice, no, ¿sabes qué? Mata esa conexión porque no hay conexión con el cliente? En este caso de acá. ¿Ok? Cuando pasemos el umbral de timeout, que haciendo las sumas que acabamos de hacer, podría ser cada 60 segundos, la base de datos dice, mira, ya no hay forma, no podemos comunicarnos con el cliente, así que mata la conexión. Entonces, para el amigo que hizo esa pregunta sobre las conexiones que se le caían sin mayor explicación, probablemente hay que hacer un tuneo de esto, no porque la conexión sea inestable, sino porque hay algo en medio que no permite que la conexión, si es que no existe tráfico, se mantenga. Entonces, acá podemos hacer esto. ¿Ok? Bueno, vamos bajando. Hay algunos que, como yo no he usado, no voy a explicar, y de hecho ya también dijimos que tampoco vamos a hablar de los de réplica, porque los de réplica merecen por sí mismos ya toda una, ¿cómo se llama? Toda una explicación aparte. Vámonos un poquito más hacia abajo y vamos a explicar otro parámetro que es muy importante, que son los parámetros del Word. ¿Ok? Creo que tenemos que ponernos un poquito más hacia abajo. Sí. Y vamos a hablar de estos dos parámetros. Y verán que esos dos parámetros están sobre o debajo de la sección checkpoints. Entonces vamos explicando primero que nada qué cosa es un checkpoint. En anteriores videos yo ya les había explicado que Postgres tiene todo un sistema interno para trabajar los datos antes que los datos bajen al repositorio final y ya permanezcan ahí de manera inalterada. ¿Ok? Ahora, estos datos llegan a través de las diferentes transacciones que nosotros estamos haciendo. Recuerden siempre que Postgres es una base de datos transaccional. ¿Ok? Entonces, conforme llegan las transacciones, estas transacciones pasan a un entorno previo en donde se trabaja. ¿Ok? Este entorno previo son los archivos WAL, donde se almacenan la información y ahí se trabaja antes que esto pase al repositorio central. ¿Ok? Y estos, digamos, transacciones que van llegando son lo que nosotros llamamos los checkpoints. ¿Ok? El sentido del checkpoint es que si la transacción falla por algún motivo, se regresa al estado anterior de la data. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, ustedes pueden estar lanzando un update y ese update tiene problemas, genera colisiones y cosas por el estilo. El update se aborta, pero la data no queda cambiada a la mitad, porque como es todo parte de una gran transacción, entonces toda la data retorna al estado anterior. Entonces, esos checkpoints son pequeñas transacciones que se van guardando en estos archivos WAL antes de bajar, antes de que los datos sean modificados en el repositorio final. Ok. Ahora, esos archivos WAL tienen un tamaño mínimo y un tamaño máximo. ¿A qué me refiero con un tamaño mínimo y un tamaño máximo? El archivo WAL por defecto y en esta configuración que ha asumido el instalador de Postgres al momento de crear el clúster, ¿okay? Tiene un tamaño máximo de 1 gigabyte y un tamaño mínimo de 80 megas. Es decir, ningún archivo WAL va a pesar más de 1 giga ni va a pesar menos de 80 megas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros superamos en transacciones el giga de datos? Pues se genera un siguiente archivo WAL. ¿Ok? Y así va a comenzar a generar tantos como sea necesario. Entonces, este es un parámetro en donde nosotros podemos empezar a evaluar un tema de performance, especialmente en sistemas en donde nosotros tenemos mucha carga de datos, o sea, llega muchas peticiones de inserciones, de borrados, de actualizaciones, ¿no? Entonces estos archivos WAL se generan
constante y frecuentemente. Esto es normal, o sea, no es que debamos desactivarlo o generar algún problema. De hecho, la estabilidad de Postgres ante, ¿cómo se llama eventos adversos, entre siniestros, se debe mucho a que tenemos este sistema de Wolf. ¿Ok? Entonces, si se comienzan a generar frecuentemente los archivos, lo que va a pasar es que vamos a generar un overhead de generación de archivos. Cuando los sistemas son de alta demanda y la edad llegan muchas transacciones concurrentes por segundo, ya se pueden imaginar que el periodo de tiempo en que se cierra un archivo y se abre uno nuevo, pues puede ser un periodo de tiempo pues, que eventualmente nos podría generar algún inconveniente en nuestros tiempos de respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen un sistema en el cual se están generando archivos WAL muy constantemente, la sugerencia sería que se aumente el tamaño del archivo WAL. ¿Ok? Que lo aumentemos a 2 gigas, 4 gigas, 10 gigas, lo que sea necesario, lo que nosotros midamos que sea conveniente. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que en estos momentos recibe información de 25,000 conexiones y los archivos WAL pesan 4 gigas. Porque especialmente en momentos pico llega tanta información que los archivos WAL se estaban generando de manera constante. Y de hecho, eso nosotros podemos controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Pues si se dan cuenta ustedes acá, tenemos un checkpoint timeout. ¿Ok? Ese es el tiempo máximo, ¿ok? Que va a pasar antes de generarse un archivo WAL. ¿Ok? Los archivos WAL se van a generar por dos sucesos. O porque pasamos los 5 minutos que está especificado por defecto ahí, o porque alcanzamos el tamaño máximo. ¿Ok? Entonces los 5 minutos es el tiempo máximo en que un archivo WAL va a existir antes de generar uno nuevo. Vamos a un ratito cerrar las ventanas. Voy a poner esto en pausa para continuar con la... Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Ya el perrito me hizo pararme para luego quedarse callado. Bueno, entonces estábamos hablando que los archivos de WAL se van a generar de acuerdo a dos sucesos. O que alcanzamos el tamaño máximo, que en este caso está seteado a 1 giga, ¿ok? O porque ha pasado la mayor cantidad, o el tiempo máximo de vida que puede tener un archivo WAL, que está especificado en este checkpoint timeout de 5 minutos. ¿Ok? Después de 5 minutos, de todas maneras, se va a generar nuevos archivos WAL en la medida de que alcancemos también o superemos el tamaño mínimo. ¿Ok? Si estamos por debajo del tamaño mínimo, va a esperar a alcanzar ese tamaño mínimo para generar un nuevo archivo de WAL. Ahora, cuando los archivos WAL se están generando constantemente, nosotros podemos capturar esa información y ponerla en el log de Postgres. ¿Cómo definimos ese tiempo máximo o ese tiempo demasiado corto, perdón, que puede pasar para que se genere un archivo WAL o para ya empezar a preocuparnos de que tenemos que afinar este parámetro acá en Checkpoint Warning? Por defecto está en 30 segundos. ¿Qué cosa quiere decir? Que si en menos de 30 segundos estamos alcanzando el tamaño máximo del WAL size, entonces la base de datos va a mandarnos un mensaje al log que indique de que eso está sucediendo. ¿Ok? Con ese indicativo nosotros ya podemos aumentar este tamaño a 2, a 3, a 4, a lo que sea necesario. Pero también podemos hacer otra cosa. Podemos aumentar ese tiempo, digamos, ese tiempo de preocupación, ¿no? Que en estos momentos está en 30 segundos, podríamos pasarlo a 60. ¿Ok? Entonces, si los archivos WAL se están generando en menos de 60 segundos, entonces recién enviará la trama del log. Y lo va a enviar como un warning, no lo va a enviar como un error, porque no es un error. Los archivos de checkpoint se tienen que generar de todas maneras. Lo que posiblemente no querramos es que se estén generando tan frecuentemente a este tiempo especificado que a lo mejor nos indiquen de que tenemos una sobrecarga de trabajo en el sistema que no vamos a atender bien. No es que no se va a atender, sino que no vamos a atender bien porque estamos constantemente generando archivos de Word. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer para que esto funcione? Bueno, nos vamos a saltar un ratito al tema del log. Vamos a encontrar acá una
trama de log, o un parámetro de log que dice log checkpoints, ¿no? Tenemos que pasar de este de off a on. El prender el checkpoint acá solamente requiere un reload de la base de datos, pero cualquier cambio en la parte superior, acá en los valores máximos y en los tiempos, requiere un restart. Si es que no estoy mal, aunque, perdón, la mayoría de los cambios que requieren restart van a tener acá su indicativo de restart, y al menos estos no tienen. Ok, habría que revisar de todas maneras el manual a ver si es que es necesario hacerlo. Si no, cambiar esto, basta con un reload, pero estos de acá sí seguramente van a necesitar un restart. Ok, bueno, vamos a irnos a otros parámetros y solamente los vamos a mencionar en el sentido de que hay que tener cuidado con lo que movamos acá. Voy a levantar un navegador y voy a cargar una paginita que en un ratito les voy a mencionar. Ok. Acá que nosotros podemos hacer es afinar el planificador de la ejecución de los queries. O sea, cuando ustedes reciben, cuando la base de datos recibe un query, pasa por un parseador para ver que la sintaxis esté bien, por un reescritor que reescribe el query, y pasa por el planificador que lo que hace es establecer toda la ruta de trabajos que hay que realizar para poder acceder al storage y sacar los datos y devolvérselos a ustedes. Ese planificador de esas tareas es el planner, ¿ok? Y tiene estos parámetros que ustedes pueden ver acá. Ahora, podemos prender y apagar cosas, como verán, son parámetros de on-off, claro, pero cuándo prenderlo y cuándo apagarlo, este es el manual, y este es el manual oficial de la versión 14, ¿ok? Y como verán, y voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, el SecScan, que es una búsqueda secuencial en las bases de datos, ¿ok? Es como que la más básica de todas las formas de buscar data dentro de la base de datos, ¿ok? Entonces, por defecto, evidentemente está prendida porque la necesitamos, pero si la apagamos, ¿quiere decir que no vamos a tener búsqueda secuencial? Sí y no, porque lo que va a hacer es usar algunos otros métodos alternos que, como resultado final, lo que hacen es una operación similar. ¿Ok? Entonces, ¿vale la pena prender y apagar estos parámetros? Yo diría que va a depender mucho de los queries y del análisis que ustedes hagan para poder decir si es que realmente prender o apagar uno de estos va a impactar en su tiempo de respuesta. ¿Ok? Pero tomen en cuenta también una cosa. Cuando ustedes prenden o apagan un parámetro de planificador, no solamente lo están apagando para un query o prendiendo para un query en particular, sino para todos los queries, todas las transacciones que están llegando a la base de datos. Lo cual quiere decir que esto va a impactar en todas las tareas, en todas las consultas que se hagan a la base de datos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener un escenario muy predecible de consultas para poder decir que vale la pena meterle la mano a estos parámetros de de afinamiento del planificador de queries, ¿no? Yo diría que realmente lo dejen como está, no le encuentro mayor, por lo menos en todo el tiempo que vengo usando Postgres, y ya son más de 20 años, no he encontrado necesidad de cambiar estos parámetros. ¿Ok? Vámonos a otra sección que vendría a ser los parámetros. Bueno, acá hay otros parámetros todavía más avanzados que yo diría un poquito de cuidado en el caso de meter la mano. Ya requiere incluso conocimientos de nuestros dispositivos y de nuestras unidades de almacenamiento, nuestros procesadores, memoria, todo, para ver si es que vale la pena cambiar. Vámonos al auto vacuum. Porque este es uno de los procesos, vamos a decirlo así, que ustedes siempre van a haber levantado. Vámonos a, no quiero grabar nada, en el HTOP, me voy a pedir solamente las tareas del Postgres, y van a ver ustedes que tienen acá un autovacuum.
¿Ok? Bueno, acá está el procesito que maneja la generación de archivos Word. ¿Ok? Acá están los de Checkpoint. El colector de estadísticas y el AutoVacuum tienen mucho que ver. Y ahora vamos a explicar por qué. ¿Ok? Este es un proceso que nosotros podríamos desactivar en un vano intento de lograr tener más recursos para la base de datos, pero que finalmente podríamos causarnos nosotros mismos un daño mayor. Y vamos a explicar por qué existe este AutoVacuum. Seguramente a muchos ya les vendrá a la memoria o a la mente la traducción literal de vacuum. Es básicamente un vacuum es la aspiradora, ¿no? ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con la data en la base de datos, esta data, pues, vamos a ponerlo así. La data, hoy acabo de compartir, vamos a regresar. Cuando nosotros manipulamos los datos, Postgres sigue digamos, el método de nunca borrar, siempre crear datos. ¿Ok? Creo que eso lo hemos explicado hace poquito, creo, en el anterior video, pero lo vuelvo a explicar. Cuando llega el insert pues genera información que se guarda en la base de datos. Cuando llega un update, ¿ok? No es que vamos a ese sitio donde se han insertado los datos y los modificamos, sino que ese sitio donde se insertaron los datos originalmente, si son afectados por el update, los marcamos como no accesibles y generamos nuevos datos. ¿Ok? Ya se pueden imaginar que si nosotros insertamos un dato y luego ese sufre 5 updates, ¿ok? Entonces tenemos 5 páginas no accesibles y una última con la última visión de los datos. Cuando nosotros borramos datos, ¿ok? Estos datos se marcan como no accesibles, pero no se eliminan inmediatamente. ¿Ok? Todo eso hace que la base de datos comience a consumir más espacio, porque comienzan a generarse páginas de datos que están ahí, digamos, con data no accesible. No voy a decir data sucia porque no es data sucia, realmente son datos no accesibles, ya datos antiguos que perdieron vigencia, ¿no? ¿Ok? Pero no solamente generamos esas páginas en el caso de los datos, sino generamos también esas páginas en el caso de los índices. ¿Ok? Porque los índices son una estructura de datos, un árbol binario en este caso, por eso que el índice se llama bitree, ¿ok? En el cual pues tenemos los punteros hacia las páginas donde están los datos y cuando nosotros insertamos, borramos o cambiamos, esas páginas también se van borrando y básicamente el árbol se va reordenando y esto genera pues más consumo de espacio en la unidad de almacenamiento. Por eso es que de alguna manera se dice que Postgres es una base de datos tragona, porque genera mucha, o sea, uno puede tener 1 giga de datos y 10 gigas consumidos porque los demás están justamente, entre otras cosas, en estas páginas no desperdiciadas, por decirlo así, ¿no? ¿Ok? Con data ya no vigente. Para nosotros poder hacer una limpieza de esos datos, existe un proceso que se llama vacuum. ¿Ok? De hecho, cuando nosotros hacemos un vacuum analyze, lo que sucede es que se eliminan esas páginas que están de más y se reorganizan los índices, se le da, digamos, una estructura limpia a los índices y a las estadísticas, de tal manera que cuando yo corro una consulta ahora ya corre más rápida que antes. De hecho, eso me ha pasado varias veces, que me han invitado a hacer un tuning de base de datos, no sé si es tuning, tanning, como se tenga que pronunciar, ¿ok? Y lo único que he tenido que hacer es correr un vacuum y el query sin tener que moverse ya funcionó más rápido. Claro, luego pasamos por analizar el query y todo lo demás, pero lo que necesitan las tablas cada cierto tiempo es hacer esta limpieza, ¿ok? Ahora, evidentemente hacer esta limpieza hace un bloqueo sobre los datos, porque vamos a eliminar data, ¿ok? Vamos a eliminar estas páginas que ya tienen data que ya no es relevante, y esto consume un tiempo, y si la base de datos tiene demasiada demanda de solicitudes de trabajo, entonces todas esas solicitudes se van a ver un poco ralentizadas por el tema del vacuum. Ahora, el vacuum no necesariamente hace un bloqueo exclusivo sobre los datos, hace un bloqueo compartido de tal manera que la data pueda seguirse sirviendo a los
a los clientes, a las sesiones, pero aún así se nota el impacto de correr un webhook cuando especialmente las tablas son muy grandes, la base de datos son muy grandes, sobre las peticiones de datos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no nos duela tanto? Hay dos tipos de vacuum, el lazy vacuum y el full vacuum. El full vacuum es este que nosotros lanzamos con el comando vacuum, ¿ok? Vacuum analyze y el nombre de la base de datos o de la tabla, ¿ok? Pero si nosotros queremos mantener una buena performance sin tener que estar haciendo vacuums a cada rato, porque a lo mejor especialmente no podemos hacerlo porque las peticiones no terminan de parar, ¿ok? O sea, siempre están llegando nuevas. Entonces, al menos tenemos que mantener limpio nuestro árbol de índices y nuestras estadísticas para poder acceder a los datos lo más rápido posible. Ese es el auto vacuum, que también es conocido como el lazy vacuum, ¿ok? Entonces, mantener el auto vacuum prendido nos va a asegurar de que el acceso a los datos se va a mantener lo más óptimo posible. ¿Ok? Desactivarlo significa que por ahorrarnos unas cuantas conexiones, ¿ok? Y un poco de overhead, digamos, sobre la base de datos, nos puede repercutir en tener malos tiempos de acceso a los datos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos podríamos desactivar un autovacuum? Bueno, en los casos en donde, por ejemplo, la base de datos es solamente de consulta y únicamente de consulta y no vamos a necesitar modificar dato alguno. Y aún así todavía quizás, porque hasta los selects podrían generar un poco de información que después queremos limpiar, yo no lo haría. Lo mantendría ahí, mantendría el autovacuum siempre prendido, ¿ok? Y realizando o revisando si es necesario hacer algún mantenimiento a la base de datos. Porque lo que viene acá a continuación es justamente más o menos cómo funciona la lógica del autovacuum. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos nuestro autovacuum prendido y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuántas conexiones van a hacer o van a ejecutar esa tarea. La cantidad de conexiones que va a ejecutar esa tarea se define acá en max work. Vamos a decir más bien, más que conexiones, procesos, bueno, o subprocesos, que básicamente cada uno es como si fuera un cliente conectado, una sesión, que lo que está haciendo es limpiar los datos, ¿ok? Cada cuánto tiempo ese proceso va a realizar una tarea de chequeo para saber si es necesario o no hacer un vacuum. En este caso y por defecto cada minuto, ¿ok? Cada minuto, cada base de datos que tengamos en nuestro servidor, en nuestro clúster, va a empezar a ser revisada. ¿Ok? No ejecutar el proceso de limpieza, sino lo primero que va a hacer es cada minuto es ver si es necesario correr ese tiempo de limpieza. Ahora, ¿cómo determina la base de datos si es necesario o no ejecutar el proceso de vacuum? Con los siguientes parámetros. Con el auto vacuum thresholds, que acá le dice, mira, si tienes 50 filas que han sido actualizadas en una tabla, entonces es necesario ejecutar el auto vacuum en esa tabla. ¿Ok? Luego tenemos el insert threshold. Si se han realizado más de 1000 inserts en esa tabla, o en una tabla, esa tabla requiere un vacuum. El proceso va a revisar la base de datos, ¿ok? Y el proceso va a determinar con cuál de las tablas tiene que trabajar en base a estos parámetros. ¿Ok? Pero hay un tercer parámetro, que es el Analyze Threshold. Que acá estamos hablando de registros básicamente, pero acá estamos hablando de tuplas. Vamos a tratar de explicar las tuplas en cómo se llama en sencillo es, una tupla podría contener más de un registro o un registro podría estar contenido en más de una tupla dependiendo del tamaño de cómo se llama de nuestras páginas donde almacenamos los datos. ¿Ok? No quiero meter la pata, pero si mal no estoy enterado, una tupla se almacena en una página. Una página pesa 8K. ¿Ok? Por defecto de compilación, por valor por defecto al momento de compilar el Postgres. ¿Ok?
¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que este podría ser hasta de 32K? Bueno, esos son los pesos que podrían tener las tuplas, ¿no? Y las tuplas tienen índices y tienen datos, ¿ok? Entonces, como tenemos mucha información en las tuplas ahí, si hay 50 tuplas de una tabla movidas, entonces es necesario correr nuestro proceso de vacuum, ¿ok? Pero también tenemos otro valor más, ¿ok? Que es el scale factor. Si al 20% de nuestra tabla ha sido modificado, entonces es necesario correrle un vacuum, ¿ok? Y acuérdense que este vacuum principalmente se va a centrar en las páginas de índices y en la actualización de las estadísticas de la tabla para que las consultas sean lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, si se ha modificado al menos el 20%, entonces se va a correr un vacuum. ¿Por qué hay tantos y diferentes valores? Porque va a depender un poco de las diferentes tablas que tenemos en nuestro diseño de base de datos, y algunas, como saben, son muy pequeñitas, otras muy grandes, unas muy dinámicas y otras muy estáticas, otras muy grandes y muy estáticas y otras muy pequeñitas y muy dinámicas. ¿Ok? Entonces, todo eso hace que estos valores, trabajando al mismo tiempo para hacer las evaluaciones, determinen si es necesario hacer un vacuum. Los otros valores yo les recomiendo que no los cambien a menos que tengan ustedes un muy buen conocimiento sobre lo que sucede cuando se lanza un vacuum, que voy a tratar de explicarlo en sencillo acá. Cuando la base de datos determina que se debe ejecutar un vacuum, entonces lo que va a suceder es que se van a generar como micro tareas de mantenimiento para limpiar estas páginas, digamos, ya no necesarias, ¿ok? O actualizar las estadísticas y todo lo demás. Estas micro tareas no se van a ejecutar todas en bloques, sino se van a distribuir entre las tareas de transacciones que siguen llegando a la base de datos. Acuérdense que este autovacuum no para la base de datos, no interfiere con el trabajo, sino se ejecuta en paralelo, ¿ok? Entonces, como en algunos casos esas microtareas podrían costar demasiado tiempo, ¿ok? Lo que nosotros podemos afinar en la base de datos, es decirle cuánto es el costo, no el tiempo, sino el costo máximo que podría tener la planificación de esa tarea antes de ejecutarse. Si ese costo es demasiado elevado, ¿ok? Entonces la tarea se deshace y se pasa al final de la cola para esperar un momento adecuado en el cual ejecutarse. ¿Ok? Pero si está debajo de ese umbral, entonces la tarea de mantenimiento se ejecuta. Vean que no estoy hablando de tiempo, ni de colisiones, ni nada de eso, sino estoy hablando de costo. Y el costo es una unidad matemática un poquito complicada de escribir, de describir, pero quizá lo hagamos en un video aparte solamente para eso, que determina esa tarea cuánto del poder de la base de datos, por decirlo de alguna manera, se va a necesitar para poder ser ejecutada. ¿Ok? Entonces, yo no metería mucho la mano en esas cosas porque, como verán, ya son temas un poquito más delicados y que podrían impactar mucho en su base de datos. De hecho, yo me he encontrado muchos más problemas por gente que desactivó el autovacuum que por autovacuum que estén generando colisiones. ¿Ok? Si las tareas del autovacuum están tomando demasiado tiempo y generan muchas colisiones, lo único que hacen es pasar siempre al final de la cola, especialmente el tema del autovacuum. Ok, entonces, bueno, acá tenemos otros factores que podríamos modificar para lanzar el vacuum, que es cuántos inserts se deben haber dado para lanzar el autovacuum. En este caso, 20% de los inserts sobre la data que existe actualmente en la base de datos, perdón, en la tabla, y el factor de escala en el caso de Analyze, que en este caso está al 10%. O sea, si las estadísticas van a variar más del 10% de lo que ya existe, entonces se lanza un autovacuum para actualizar las estadísticas. Ok, la pregunta lógica que vendría acá es, ¿necesito ejecutar vacuums con mayor frecuencia? Todo depende de la carga que está recibiendo la base de datos, especialmente en el tema de meter nuevos datos o actualizar los datos. Y eso incluye el borrado de los datos. Pero si yo necesito correr autovacuums o hacer revisiones más constante que cada minuto,
posiblemente es que ya deberíamos estar viendo escenarios de mejor gestión de nuestra data. ¿Ok? Necesito más de 3 procesos para correr el AutoVacuum. Todo depende de la carga que está recibiendo la base de datos. Normalmente, como verán, con 3 es más que suficiente para un escenario moderado, pero si son escenarios de alta carga, probablemente tengan que ser más. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta si los recursos de procesamiento con los que ustedes cuentan les alcanza para aumentar este tamaño, porque cada worker que añadan es un cliente menos que va a poder hacer uso de un CPU cuando el AutoVacuum esté corriendo. ¿Ok? Y como estas tareas son de milisegundos o microsegundos, ¿no? Pero como en entornos de alta demanda esto puede ser relevante y la cantidad de procesadores no es ilimitada, midan bien el impacto de si quiero aumentar un worker más a las labores de AutoVacuum. Espero que esto haya quedado claro porque a veces cuesta trabajo explicarlo en palabras lo más sencillas posibles. De hecho, si no ha sido sencillo, déjenme una consulta para poder responderla o hacer un video de enmienda de lo que estamos hablando. Y esta es la última parte de la que vamos a hablar y es la gestión de bloqueos. ¿Ok? Vamos a explicar primero una cosa. En una base de datos siempre va a haber bloqueos. No es malo que en una base de datos se estén dando bloqueos. ¿Ok? De hecho, lo que nosotros siempre buscamos es que la base de datos sea muy eficiente en la gestión de los bloqueos. Pero si una base de datos no registra bloqueos, solamente puede deberse a porque nadie la está usando. ¿Ok? Ahora, si esa base de datos gestiona mal los bloqueos, si 2 personas van sobre la misma data, entonces se va a generar una colisión y van a tener problemas. Esto se daba mucho, por ejemplo, en la base de datos del tipo de los antiguos, en el tipo de los DBFs, de Fox, de Clipper, o en el caso de esta base de datos tipo Access, o cuando uno trabaja simulando una base de datos en una hoja de cálculo, cosas por el estilo, gestionan tan mal las colisiones porque que estas colisiones se producen. Pero bases de datos del tipo Postgres son muy eficientes gestionando estos bloqueos. Y lo que normalmente sucede es que cuando 2 o más sesiones tratan de trabajar sobre la misma data, ahí vas a ver la potencia de la base de datos gestionando estos sucesos, digamos, ¿no? ¿Y cuáles se van a ejecutar? Deberían ejecutarse todos en el orden en el cual está llegando o en el orden en el cual la base de datos los está priorizando, ¿ok? Pero existen ciertos elementos o ciertos momentos en los cuales llegan tantas peticiones de trabajar sobre la misma data, que esas peticiones colisionan entre sí y la base de datos trata de hacer su mejor esfuerzo por ver cómo la va a gestionar y cómo atender a todas. Pero cuando no logra atender todas y existe un bloqueo, digamos, cíclico entre 2 o más conexiones que están tratando de trabajar con la data, se pueden dar los famosos deadlock. Y los deadlock suena más feo del efecto que podría tener. Lo que va a pasar es que cuando llegue un deadlock, la base de datos tiene que determinar entre las diferentes conexiones que están tratando de trabajar con la data, con cuál de ellas se va a quedar y las otras las va a descartar. No las va a atender y nos va a mandar un mensaje de error que se ha generado un deadlock y que no se ha podido trabajar con los datos. Sin embargo, al menos uno de ellos sí que va a trabajar con los datos. El problema es que en esa resolución de deadlock va a pasar mucho tiempo. Y ese mucho tiempo nosotros tenemos que especificarlo en el archivo de configuración. Por defecto está en 1 segundo. ¿Ok? Si 2 trabajos tratan de modificar la misma data y el tiempo de gestión de esto demora más de 1 segundo, entonces se va a producir un deadlock. Uno permanecerá y el otro se descartará. ¿Ok? Y nos va a dejar una traza de log. Incluso hay un parámetro de log sobre estos temas que vimos en el primer video, ¿no? Ok. 1 segundo es bastante tiempo en tiempo computacional de atender a los datos en una base de datos. Deberíamos ampliarlo
tengan cuidado con eso, porque a lo mejor por darle demasiada tolerancia a estos sucesos, no estamos percatándonos de que se están dando, porque lo óptimo sería que los deadlocks no se den. Y los deadlocks no se dan porque, en el caso de Postgres, al menos porque la base de datos tenga un mal rendimiento para gestionar esto, sino porque nuestra aplicación, nuestro uso que hacemos en la base de datos, está generando esos deadlocks. Entonces tenemos que revisar nuestra lógica de cómo estamos trabajando con los datos para poder ver si vamos a generar estos deadlocks. ¿Ok? Deberíamos bajar ese tiempo. Yo también diría con cierto cuidado, porque si no lo que va a pasar es que la base de datos a lo mejor va a gestionar, o sea, está en pleno proceso de gestión de estos deadlocks, pero como hemos bajado demasiado el umbral, entonces va a comenzar a descartar procesos que normalmente podrían haberse atendido sin ningún problema. Un segundo es un tiempo más que óptimo, por decirlo así, para poder determinar si una transacción no se va a poder completar porque está bloqueada por otra. ¿Ok? Ahora, los siguientes son los umbrales máximos, digamos, que nosotros podríamos asumir, ¿no? ¿Cuántos bloqueos se pueden dar en una transacción? Hasta 64. Como verán, ahí dice mínimo 10 y además si lo cambiamos requiere reinicio de la base de datos. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Es que cuando ustedes hacen una transacción, ¿ok? Cuando ustedes hacen una transacción, la transacción no necesariamente cambia un dato, puede cambiar muchos. Y esos muchos datos, cada uno en realidad es una microtransacción dentro de la base de datos. Entonces, imagínense que ustedes hacen un update sin un web. Por favor, nunca lo hagan, pero yo he visto hacerlo y he visto mucha gente llorar sangre por hacer eso. Pero si ustedes hacen un update en una tabla que tiene muchos registros, cada uno de esos registros va a generar una transacción menor con la actualización de esos datos. ¿Ok? Si se dan más de 64 de estos bloqueos dentro de esa transacción mayor, entonces la base de datos va a agarrar y va a descartarlo, ¿ok? Y lo que va a hacer es tratar de cortarlo en pedazos más pequeños. O a lo mejor lo que va a hacer es la va a pasar al final de la cola de atención de transacciones para finalmente procesarla en un momento en el cual se vea adecuado y no se generen más tantas transacciones, tantos bloqueos, digamos, por cómo se llama de manera simultánea. ¿Ok? Los otros valores tienen que ver un poco con el tema de la preparación del query. No los explico porque no los conozco muy bien, pero si ya en el momento de preparar el query se detectan que se van a dar más de estos bloqueos, entonces la tarea se sigue pateando, digamos, a otro momento para poder ejecutarse o abortarse de manera definitiva, ¿no? Y al final, bueno, en el caso de las páginas, porque se acuerdan que yo les decía que la data se va a guardar finalmente en una página, acá lo que detecta es, bueno, ¿cuántos bloqueos puedo tener en una misma página de datos? ¿Ok? Y la página de datos tiene que ver con las tuplas y las tuplas van a almacenar los registros, ¿no? Bueno, básicamente, quizás lo que más movamos acá sea estos dos parámetros en el caso de el afinamiento de la gestión de bloqueos. Bueno, como verán ya, en realidad los otros parámetros son ya muy específicos. Hay algunos que nunca he usado realmente, así que no me siento con la suficiente capacidad de explicarlos. O a lo mejor hacen cosas que, que ya requieren una explicación mayor, ¿no? Entonces, prefiero no tocarlos. A menos que hagamos un cuarto video sobre Postgres.conf, en cuyo caso seguramente primero habré tenido que leer mucho sobre estos otros parámetros de los cuales no hemos hablado el día de hoy. Bueno amigos, espero que les hayan gustado mucho estos videos sobre los parámetros de Postgres.conf. Surgió como siempre una recomendación en el canal de Postgres Perú en WhatsApp. Y los invito a que se unan al canal para poder dejarnos más ideas de nuevos videos para las siguientes semanas. De hecho, los videos probablemente se van a empezar a espaciar un poquito más porque el aumento de trabajo que estamos registrando ha sido notable. Y pues el trabajo es primero. Aunque vamos a seguir haciendo los videos de Postgres, eso sí, no lo vayan a dudar. Finalmente, invitarlos el día jueves a las 7 de la noche, hora de Lima, Perú.
a la reunión de la clínica Postgres de marzo, ya ni llevo la cuenta de cuántas clínicas hemos hecho. Les voy a dejar el enlace para que se inscriban, va a ser vía Zoom. Y en este evento lo que hacemos es compartir dudas para ver si las podemos responder en la clínica Postgres. Algunos nos dejan algunas preguntas un poco como que, mira, acá te dejo mi query y dime cómo lo optimizo. No, eso no vamos a hacer, esa es parte de tu trabajo, por eso te pagan, así que no, ¿cómo se llama? No lo vamos a hacer. No, son dudas más generales, de explicaciones, y a veces pasan un momentito para pasarnos la voz de, oye, mira, he encontrado este nuevo plugin, esta nueva extensión, mira que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y como siempre vamos a contar con el soporte de Jorge, que nos va a estar ayudando en el tema de PostGIS, que se ha convertido en el tema de todas las clínicas Postgres casi siempre, ¿no? Nada, entonces les dejo el enlace para que dejen su consulta o para que vean todos los, o para inscribirse para participar en la clínica. Eso ha sido todo por hoy. Buena semana y que les vaya todo bien. Muchas gracias.